Bueno, mis estimados especialistas, muy buenas noches. Por favor, me confirma si me están escuchando. Si no puede hablar por el chat o manito arriba para saber. Sí, profe, ahí te escuchamos. Angie, muchas gracias, muy amable. Voy a dar gracias, Merlis, por la manito arriba, con eso, el dedito arriba, con eso sé que me están escuchando. Vamos a dar unos minuticos mientras se conecta alguien más y ya iniciamos. Agradezco mucho su puntualidad. Un minutico más y por respeto a ustedes que entraron muy puntuales, daremos inicio. Vamos a dar 2 minuticos y damos inicio con los que estén.
Bueno, ahora sí, muy buenas noches ya para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta su segunda web conferencia de nuestro módulo o curso de gerencia financiera. Doy nuevamente las gracias por su puntualidad, por su compromiso de estar aquí nuevamente hoy realizando esta web, apropiándose de los conocimientos que vamos a estar viendo. Por favor, me confirman si están viendo la diapositiva. Buenas tardes, Lady. Buenas tardes, sí, señor. Sí, ahí Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, voy también a iniciar la grabación para que quede constancia y aquellos especialistas que no pudieron ingresar puedan ver la grabación. Bueno, en, en esta segunda web conferencia vamos a continuar con todos los procesos que venimos realizando en lo correspondiente a la gerencia financiera. La web conferencia pasada veíamos toda la introducción al objetivo básico financiero, que decíamos que es cuál. ¿Quién me recuerda? A ver, por favor, ¿cuál es el objetivo básico financiero? Para que uno analiza, diagnostica, evalúa, saca todos los informes. ¿Para qué? ¿Quién me recuerda? Dime, Mónica. Vi que abriste el micrófono. No se arrepienta, tranquila. Para una acertada toma de decisiones. Perfecto, vea que sí, lo tenía correcto porque se iba a cohibir para una correcta toma de decisiones. Eso es lo más importante de todo gerente financiero. Ustedes cuando estén de CEO de la compañía, CEO, o gerente general o presidente, uno dice, es el que más gana, pero no solo eso, el que más gana, sino el que más responsabilidad tiene. El que no se puede dar el lujo de tomar una mala decisión porque esa mala decisión puede llevar a unas consecuencias catastróficas para la organización y para la empresa. ¿Por qué? Porque precisamente son aquellas decisiones que tienen que ver con los recursos y con el área financiera de la empresa. Obviamente de eso va a depender que la sostenibilidad en el tiempo. Prácticamente la gerencia financiera trata de eso. Veíamos ese objetivo principal, que es la toma de decisiones. Yo hago análisis financiero, saco razones financieras, hago un análisis horizontal, vertical, en fin. ¿Para qué? Para poder diagnosticar, para poder saber cómo está la compañía, ¿cierto? Si va bien, entonces, ¿qué decisiones voy a tomar para mantenerlas? Si va regular o va decayendo, ¿qué decisiones voy a tomar para cambiarle ese rumbo, ¿cierto? Y que pueda volver a qué? A generar esas alternativas o pueda volver a generar qué? Esa capacidad de crecimiento y de dinero que tiene expectativa los accionistas. Uno no invierte, les decía yo, en una organización por decir soy el dueño, ¿no es cierto? Yo creo que acá muchos de ustedes puede ser que tengan inversiones en Davivienda, en Ecopetrol, en Bancolombia, en las empresas de aquí, no nos vayamos para las de afuera, ¿cierto? Y les digo una cosa, por más de que yo tenga acciones de Ecopetrol, yo no puedo irme con la acción y llegar a la puerta del edificio principal en Bogotá porque ni siquiera el vigilante me va a dejar entrar, así le muestre yo la acción y le demuestre que soy dueño, ¿cierto? No, nosotros hacemos una inversión es porque esperamos una rentabilidad, una retribución por esa inversión que estamos haciendo. ¿Y de qué depende esa retribución? Del buen manejo que le den a la empresa. Por eso la gerencia financiera siempre se debe enfocar en el conocimiento de la empresa, en el conocimiento de los indicadores de la empresa y en la capacidad que tiene la empresa para qué? Para generar esas utilidades.
ese valor agregado y ese crecimiento de la misma que le va a dar la tranquilidad a los dueños de que de poder continuar, ¿cierto?, con esas inversiones en esta empresa. Hoy en día vamos a empezar a mirar entonces, veíamos la clase pasada o la web pasada, todo lo que es el tema de análisis, la toma de decisiones, los tipos de análisis, veíamos el análisis horizontal, vertical, las razones financieras y todos estos tipos de análisis que nos permitía que hacer un diagnóstico, ¿cierto? La primera fase o la fase inicial la llamábamos ¿qué? Fase de diagnóstico, ¿cierto? Un diagnóstico financiero que le hacíamos a la empresa. Hoy en día, en esta segunda parte, vamos a empezar a hablar de un ítem supremamente importante para la empresa, como lo es la liquidez, ¿cierto? Grandes empresas, mire, créanme que lo he vivido porque he estado en varias juntas directivas, en varias asambleas de accionistas, donde he estado asesorando y me he dado cuenta me he podido dar cuenta que muchas empresas, por no cuidar su liquidez, por no cuidar los recursos, terminan en un ciclo peligroso, llamémoslo así, en un ciclo peligroso que puede llevar a una situación catastrófica de la empresa. Entonces, este primer ítem que lo vemos como liquidez. Pregunto, para ustedes, ¿qué es liquidez? Para usted, ¿qué es liquidez? ¿Quién me dice? ¿Qué es liquidez? La plata, Qué pena, Mónica, La casi no te escucho. disponibilidad de Ahora sí. recursos. el efectivo que tengamos. Moni, no sé si de pronto es el micrófono, se le escucha re lejos. Bueno, mientras Mónica mira lo del micrófono, ¿quién más iba a decir? Creo que Eva abrió el micrófono también. Eva, Profe, ¿cómo está? bienvenida. Buenas noches. Yo, Muy buenas noches, Diego. Y después Lady, entonces, Diego. Dale. Profe, la liquidez se refiere a la facilidad con la que un activo o inversión puede convertirse en efectivo sin perder mucho valor en el proceso. Ok, Diego, bien. Lady tiene la palabra, cuéntanos. es la disponibilidad de recursos para invertir. Ok, disponibilidad de recursos para invertir. Eva, ahora sí, vi también que abriste el micrófono. Bienvenida. Buenas noches, tutor. Puede ser Buenas también la noches. capacidad que tiene la empresa para cubrir con las obligaciones. Ok, perfecto, perfecto. Todos los 3 o 4 que han hecho sus aportes están prácticamente en lo cierto, ¿cierto? La liquidez, podemos decir, como decía de última Eva, es esa capacidad que tiene la empresa ¿para qué? Para poder cumplir con sus compromisos, pero con un componente fundamental, los compromisos de corto plazo. ¿Y cómo lo hace? Como decía Diego, con los activos que puede convertir rápidamente ¿qué? En efectivo, ¿cierto? Como decía Lady, son los recursos para poder cumplir con sus obligaciones. Ok, liquidez es eso, la capacidad que tiene la empresa ¿para qué? Para poder cumplir con sus compromisos a corto plazo. Hago una pregunta, por favor, pensémosla y vamos a responder. Si yo digo, esta empresa está ilíquida, pero supremamente ilíquida, no tiene un solo peso, ¿sería lo mismo decir que la empresa está en quiebra? La pregunta es, ¿sí o no y por qué? Es lo mismo decir si la empresa está ilíquida, en un grado de liquidez grande, ¿puedo decir que está en quiebra? ¿Es lo mismo? No, Cuéntame, Lady.
No, porque la empresa puede no tener la disponibilidad o la liquidez para cubrir de pronto con las obligaciones o para invertir, pero puede tener buena cantidad de activos que le permitan cumplir con la operación diaria que desempeña. Ok, puede ser que la empresa tenga los activos que le permita cumplir con la operación. Lady, y si decimos que la liquidez es esa capacidad de cumplir con los compromisos, con las deudas, yo puedo seguir operando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no tengo para cumplir las deudas? Pero bien, vas por buen camino. ¿Quién más? A ver, que puedo decir que es lo mismo que una empresa esté ilíquida a que esté en quiebra, ¿es lo mismo? No. ¿Por qué, Héctor? Bienvenido. Hola, profe, ¿cómo está? No, porque digamos que liquidez puede ser que en el momento no tenga para solventar digamos que la deuda, sí, en su momento, pero puede optar por un crédito, sí, y cubrir esa, digamos que deuda que tiene que cumplir en el momento, o pedir un plazo de gracia para poder pagar eso, pero no significa que esté ya puramente en quiebra, porque si estuviera en quiebra tendría que entrar a una ley de insolvencia que no tiene que pagar o cómo pagar sus obligaciones, pero no solamente por un corto periodo, sino ya, ya para A final, largo plazo. a largo plazo, ¿sí? Ok, Héctor, perfecto, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Janet Huertas, que nos está levantando también la mano. Janet, bienvenida, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Pues yo digo que no, porque si no tiene liquidez la empresa es un indicador de que necesita recapitalizar, puede ser vía de la venta de activos para recuperar liquidez, para cumplir con sus compromisos a corto plazo, o también aumentar su capital social, puede buscar una capitalización, una financiación interna, y también a través de la venta de activos puede recuperar liquidez. Ok, perfecto, Janet. Muy bien, prácticamente todos coincidieron en la respuesta de que no es lo mismo estar ilíquido que estar en quiebra. Así es. Muchas veces nosotros escuchamos ese término, uy, estamos ilíquidos y ya nos alarmamos, ¿no es cierto? Como todos ustedes lo dijeron, no es lo mismo. La empresa puede, un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. En el día 28 del mes, la empresa puede decir, estamos ilíquidos, no tenemos para pagar la nómina ahorita el 30. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene todo invertido, está produciendo, aumentaron sus ventas y todo el recurso que tenía lo tiene invertido porque la operación, como decía por ahí ahorita, creo que era Héctor, llamemos así, creció, ¿cierto? Entonces reinvertí más y estoy líquido, no tengo para la quincena o no tengo para cumplir con los compromisos a corto plazo, los créditos, arriendo, proveedores, en fin, lo que tenga, pero después del 2 del siguiente mes sé que me van a entrar los recursos de las inversiones que tengo en otra compañía, sé que me van a entrar los primeros 5 días de pronto algunos arriendos que tengo de otros bienes inmuebles, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es diferente decir que estamos ilíquidos, estamos ¿qué? Quebrados. Vamos a tomarlo en el plano personal, en finanzas personales. A veces, yo sé que a ninguno de ustedes les sucede, pero a veces a la gran mayoría de empleados, ¿qué sucede? El 27 o el 28, ya estoy líquido, ¿cierto? Ya no tengo casi como para cumplir con los compromisos que tengo de esos días, pero no es que esté en quiebra, está esperando que el día 30 obviamente recibe sus ingresos y los días después recibe los arriendos de los inmuebles que tiene, en fin. Entonces, importante que la liquidez en las empresas. Casi siempre, si ustedes miran, muchachos, cuando uno hace análisis financiero, el balance general, recursos, el PIG, si hubo utilidad o pérdida, para saber si tengo recursos. El flujo de efectivo,
claro, la proyección de qué me va a ingresar y qué me va a salir para saber si me quedan recursos. Prácticamente todo va en qué, en torno a qué, a la liquidez. Y la actividad que vamos a tener o que ustedes ya están desarrollando en esta fase en la que nos encontramos es precisamente apuntando a qué, a la liquidez, a los recursos que necesita la empresa para qué, para operar a corto plazo y para poder cumplir con los compromisos que tiene fijados ahorita que a corto plazo. Entonces, dentro de la liquidez, cuando hablamos dentro de la liquidez, encontramos algo muy importante y es el capital de trabajo y los indicadores financieros. Pero hoy vamos a profundizar en lo que corresponde al capital de trabajo. Ya hicimos, ya miramos y ya nos contextualizamos en todo lo que corresponde a la liquidez de las compañías, a la liquidez de la empresa. Ahora les pregunto, si ya sabemos qué es la liquidez, la capacidad para poder cumplir con los compromisos a corto plazo, entonces es lo mismo que el capital de trabajo, o cambio la pregunta mejor, ¿qué es para ustedes el capital de trabajo? Ahí, con sus palabras, sin mirar ahí, yo sé que están conectados en internet, sin buscar el concepto técnico, no, ahí con sus palabras, ¿qué cree usted que es el capital de trabajo de una compañía? Los recursos con los que cuenta una empresa para desarrollar su actividad, ¿no? Ok, Néstor nos dice que son los recursos con los que cuenta una empresa para desarrollar su actividad. ¿Quién más? Profe, pueden ser los activos líquidos que tiene la empresa para financiar pues, las operaciones. Ok, los activos líquidos que tiene la empresa, ¿cierto? Para financiar la operación, perfecto, sí. ¿Quién más también? A ver, un último aporte. Es la obligación que tiene disponible la empresa. La obligación que tiene disponible la empresa, María. No. Es los recursos de dinero que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones. Exacto, perfecto, son los recursos, así es, así como los tres comentaron muy bien, es eso, son los recursos, ¿sí? Con los que cuenta la empresa, ¿para qué? Para poder operar sin contratiempos y a corto plazo. Entonces, recursos con que cuenta la empresa para poder operar sin contratiempos y ¿qué? A corto plazo. Les hago una pregunta. Si yo les digo, una empresa tiene 50 millones de capital de trabajo. El capital de trabajo de una empresa es 50 millones de pesos. Les pregunto, ¿puedo decir que la empresa está bien o no está bien? Con un capital de 50 millones de pesos. Capital de trabajo de 50 millones de pesos. ¿Qué opinan ustedes? Depende de la empresa. Creo que pues depende de la actividad de la empresa. Ok. Y depende de las obligaciones, ¿no? Perfecto, ok. Néstor, Eva, bueno, a ver, perfecto. Esa es la respuesta. Más que las obligaciones, depende de la empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si yo les digo, los 50 millones de capital de trabajo los tiene, llamémoslo así. Buenas noches, Olga, bienvenida. Vamos a suponer que yo les digo, los 50 millones de capital de trabajo los tiene la tienda de la esquina. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Está bien o está mal? Bien. Está bien, ¿no es cierto? Porque es la tienda. Pero si yo les digo, los 50 millones de capital de trabajo los tiene Ecopetrol, ¿está bien o está mal? Dependiendo de los costos de operación. Pero si es Ecopetrol. Está mal. Exacto, Héctor. Muy bien, exacto. Está mal. Entonces, exacto. Está mal, porque es una empresa grande. Excelente, por eso, 50 millones no es ni la nómina de
poquitos empleados en una de las tantas sedes que tiene, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que con el solo monto del capital de trabajo no es un ítem que me marque a mí para poder decir si la empresa está bien o está mal, o puede ser una alerta, un semáforo de alerta de que puede llegar un proceso de ¿qué? De iliquidez. Entonces, fíjense en algo muy importante que estamos viendo en esta unidad, que es el capital de trabajo, los recursos con los que cuenta la empresa, ¿para qué? Para operar sin ningún contratiempo, ¿no es cierto? Sin ningún contratiempo, y que de esta manera me permita tanto operar como cumplir con mis compromisos a corto plazo y no tener inconvenientes. ¿Qué sucede entonces con este capital de trabajo? Aparecen lo que veíamos la clase pasada cuando estábamos hablando de las razones financieras. ¿Qué veíamos? Hay un grupo, voy a ampliar acá la diapositiva, hay un grupo que veíamos y es el primer grupo. Se me pasa para allá. El grupo, este primer grupo, ¿cierto? Que veíamos. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Me confirman? Ok, muchas gracias. Gracias. Sí, señor. Este primer grupo que veíamos, vea la liquidez, ¿no es cierto? Ya volvemos a los indicadores financieros. Jamie, bienvenida. Tienes la palabra si levantaste la mano o era para decirme que sí veía la diapositiva. Veo la mano levantada. Bueno, creo que era para decirme que sí veía la diapositiva. Agradezco entonces, ya la puede bajar. Entonces, ¿qué sucede? Este primer grupo de razones financieras, miren que es el primero precisamente cuando hablamos de indicadores financieros, la liquidez, ¿sí ve? El que me muestra la capacidad que tiene la empresa para qué, para eso. Uno, para operar. Tengo para pagarle a mis proveedores, tengo para pagar mi nómina, mis servicios, todo lo que comprende ¿qué? La operación y las ventas. Y además tengo liquidez, o sea, tengo los recursos para ¿qué? Cumplir con los compromisos, las deudas que tengo que a corto plazo. Entonces, fíjense en que volvemos a lo que veíamos la web pasada, las razones financieras. Y esto lo necesitamos también para la actividad que ustedes están en estos momentos realizando, para esta actividad que ustedes precisamente están realizando, que son los indicadores financieros de liquidez. Creo que también ahí en la actividad colaborativa le pide los de rotación, ¿no es cierto? Cuando empezamos a ver el ciclo de ¿qué? De efectivo, que todo apunta, como en un principio decíamos, a la liquidez y al capital de trabajo. Entonces, volviendo aquí a lo que concierne a las razones financieras, ¿cierto? Tenemos ese primer grupo que me muestra la razón corriente, la prueba ácida y el capital de trabajo. Las tres razones por las cuales yo puedo, ¿qué? Medir la liquidez de ¿qué? De la empresa. De esta manera yo puedo saber si la empresa cómo está en cuanto a la liquidez. Hallo el capital de trabajo y como sé qué empresa es, ojo con eso, sé qué empresa es, puedo decir si ese capital de trabajo pues es válido para lo que maneja la empresa o es una alerta de que el capital de trabajo es que es muy bajo. Y obviamente la liquidez, por cada peso que debo, ¿cuántos tengo para pagar? ¿Me alcanza o no me va a alcanzar qué? A largo plazo. ¿Cómo voy en ese ámbito de las razones financieras? Y acá viene algo muy importante que también vamos a ver. La importancia de el cálculo del ciclo de efectivo. Aquí viene entonces algo muy importante. Fíjense en que hemos hablado de liquidez, de capital de trabajo. Ahora vamos a empezar a mirar cómo medirlo, cómo calcularlo, cómo estimarlo, ¿no es cierto? A eso le llamamos el ciclo del efectivo, ¿ok? ¿Qué es el ciclo del efectivo? Precisamente, ¿qué ciclo hago yo con mis recursos, con mi dinero? ¿Cuándo vendo? ¿Cuándo recibo? Y cuándo pago, cuándo cumplo con mis obligaciones, ¿cierto? Ese es el ciclo efectivo. ¿Qué me ingresa?
qué recibo y qué pago. ¿Ok? Entonces, vamos a permitirle la diapositiva. Dice, el ciclo de efectivo se calcula sumando, ojo, el ciclo de conversión de inventarios, el periodo de cuentas por cobrar y restándole el periodo de pago o cuentas por pagar. ¿Qué veíamos la clase pasada? Esta diapositiva que estoy mostrando aquí en estos momentos de las razones fueron las mismas que veíamos también la web pasada. Esta diapositiva me la traje de allá y fíjense en que acá lo tengo, miren, todo va encadenado. Aquí que tengo dentro del segundo grupo de rotación. Tengo, perdón, la rotación de las cuentas por cobrar, que decíamos que es los ciclos que hace mi empresa. Pero ¿cuáles ciclos, profe? Vendo mi producto a crédito, cobro mi cartera. Vendo mi producto a crédito, cobro mi cartera. ¿Cuántos ciclos de esos hago en el año? 2, 3, 4. Perdón. Pregunto, ¿es bueno hacer muchos ciclos? Lo veíamos la web pasada. ¿O es bueno hacer pocos ciclos en la rotación de las cuentas por cobrar? ¿Es bueno hacer muchos ciclos o es mejor hacer pocos ciclos? Es mejor hacer pocos ciclos. ¿Por qué, Héctor? Porque nos da una mayor liquidez. Sí, porque pues entre más cantidad de veces que yo dé a crédito, pues no va a tener tan fácil el efectivo, ¿no? Le pregunto, vamos a medir en un año. En un año, ¿usted qué prefiere? ¿Hacer 2 ciclos de vendo mi mercancía a crédito y cobro? ¿Vendo mi mercancía a crédito y cobro? ¿O usted prefiere hacer 12 ciclos? Vendo, cobro, vendo, cobro, vendo, cobro. ¿Qué es preferible? ¿Muchos ciclos o pocos ciclos? A ver, ¿quién más? Profe, yo pienso que es mejor hacer varios ciclos, ¿no? Porque la ¿Por qué, rotación, Diego? porque existe una mejor rotación. Vendo, compro, voy rotando, o sea, no espero ciclos de 6 o de 8 meses. Por ejemplo, cada mes es periódico, me parece que sería mejor. Ok, perfecto. Vi que Néstor y Eva habían levantado el micrófono. ¿Pueden? Eva, la veo con el micrófono abierto. Bienvenida nuevamente. Sí, pero yo también considero que es mejor tener varios ciclos porque así también está la rotación de cartera de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Ok, por ahora estamos viendo las de cobrar, ¿no? Perfecto, Ok. sí, así es. Siempre que hablo de periodo, de ciclos de cobro, es mejor hacer muchos. ¿Por qué? Porque si no, si yo, por ejemplo, digo hago 2, ¿qué quiere decir 2? Que vendí mi mercancía en enero y cobré en junio. Vendí en junio y cobré en diciembre. ¿Cuántos ciclos hice? 2 en el año. Pero ¿qué es mejor? ¿Que yo venda el 1 de enero y cobre el 30 de enero? ¿Venda el 1 de febrero y cobro el 28? ¿Vendo el 1 de marzo y cobro el 30 de marzo? Y así hago 12 ciclos en el año. Claro que es mejor. Cuando hablamos de periodo de cobro, ¿sí? De que me ingresen recursos, es mejor hacer muchos ciclos, claro que sí. Y de esta manera también recordando, decíamos, de la que sigue después se llama periodo promedio de cobro. Si yo hago muchos ciclos, ¿cómo va a ser el periodo promedio de cobro? Pues va a ser corto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy dando a crédito, pero a corto plazo. Si hago 2 ciclos, quiere decir que yo di plazo de 6 meses. En cambio, si hago 12 ciclos, estoy hablando de periodos de ¿cuánto? De 30 días, de un mes. ¿Ok? Entonces, fíjense en que ¿esto por qué? Porque este es el ciclo de efectivo. Este es uno de los componentes del ciclo de efectivo, el periodo promedio de cobro. ¿Cuál es la importancia de que yo pueda hacer muchos ciclos y en días cortos o en poco tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me va a ingresar más rápido el dinero, lo voy a cobrar. Si yo hago un solo ciclo en el año, ¿qué quiere decir? Que vendí en enero a crédito y cuando cobré en diciembre,
¿Cuánto se me demoró el dinero en recibirlo nuevamente? 12 meses. En cambio, si yo hago muchos, va a ser los periodos más cortos, entonces va a ser más rápido. Y ahora sí, lo que decía Eva, viene la otra, la rotación de las cuentas por pagar. Ahora sí, es cuántos ciclos hago en el periodo de qué? De pago, de que yo cumplo con mis compromisos, ¿cierto? Voy a pagar. Entonces digo, viene la pregunta de el periodo de la rotación de las cuentas por pagar. ¿Qué es mejor? ¿Hacer muchos ciclos? ¿Cuáles ciclos, profe? Ahora compro a crédito a mi proveedor y le pago. Compro a crédito a mi proveedor y le pago. Compro a crédito a mi proveedor y le pago. ¿Qué es mejor? ¿Hacer muchos ciclos? ¿Sí? ¿O es mejor hacer menos ciclos? Olga nos escribe ahí, muy bien, gracias por su respuesta, Olga. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere comentar? Para el periodo promedio de pago, ¿qué es mejor? ¿Muchos ciclos o pocos ciclos? ¿Y por qué? Dale, Eva, tranquila. Pues es mejor tener pues varios ciclos porque hay variedad de proveedores y Pero, porque es una forma de financiamiento de la empresa, pagar a crédito. perfecto, Eva, lo que usted está diciendo, pero cuando usted dice varios, en general, ¿qué es mejor? ¿Hacer muchos o hacer pocos? No, hacer muchos ciclos porque quiere decir que tenemos proveedores a 30, 60 días, a 90 días. Entonces Pero hacemos en general diferentes. no, el promedio, el promedio. Yo te entiendo que tú quieres diversificar, que tienes varios proveedores, pero ¿qué es lo ideal para la empresa? ¿Hacer muchos ciclos? O sea, comprar y pagar, comprar y pagar, comprar, o Hacer hacer menos pocos ciclo. ciclos. Hacer Ah, menos no. ciclo. Es que no escucho quién me está hablando, no alcanzo a ver. Pero bueno, ¿quién me está diciendo que hacer muchos ciclos y por qué? Hacer menos ciclo. Hacer menos ciclos. Mayeline, ¿por qué, Mayeline? Bueno, porque el anterior es más factible que se nos haga más ciclo, para tenemos más dinero, más dinero fácil para poder pagar. Entonces, el tiempo de rotación de la cuenta por pagar, al tener menos, ¿cómo le ¿Ciclos? explicaría? Menos ciclos, sería mucho mejor. O sea, para ti es mejor menos ciclos. Para mí es menos ciclo. Ok, ¿quién más? A ver, otro aporte más. Profe, es decir, Dime, o sea, dime. entre menos ciclos tenga, quiere decir que menos pagos hago a los proveedores. Ok, Jessica. O sea, para usted es mejor hacer menos ciclos. Estoy viendo en el chat vemos que Olga dice hacer menos ciclos, pero Mónica Andrea dice es mejor hacer más ciclos. Es mejor hacer Creo, más ciclos. ¿por qué, Héctor? Porque disminuimos el pasivo, ¿no? No tenemos tantas cuentas por pagar, sino que compramos y vendemos, y no vendemos para quedarnos con un pasivo y a la final de 6 meses tener que sacar el dinero total y pagar. Claro está que para la empresa puede poner a trabajar ese dinero en otra área o en otro proyecto, ¿sí? Y Sí, sería un beneficio propio. Pero pues si ok. vamos a mirar a la contraparte o a nuestro proveedor pues también tendrá sus políticas de decir, no, yo te vendo a 30 y tú lo compras así, o si no, pues búscate otro proveedor, ¿no? Y pues también tenemos que regirnos a las políticas de la otra compañía. Ok, perfecto. Gracias, Profe, Héctor. Vamos, ya Néstor le voy a dar la palabra a Merlis, que me levantó la mano, y después usted. Merlis, cuéntanos. Buenas noches, profe, para todos. Bueno, Buenas. para mí es mejor hacer menos ciclos. Menos, ok. Sí, lo enfoco un poco, por lo menos en la empresa en la que yo laboro, que es comercialización, un supermercado. A veces hay proveedores, y en la mayoría, incluso en este campo, que manejan un pronto pago. Cuando uno paga a menor tiempo, el descuento es mayor. Entonces, incluso es una ventaja para muchas empresas. Y pues también, si tiene buena liquidez, yo pienso que es mejor pagar, o sea, con menos ciclos.
Ok, Siento que si se organiza perfecto. bien la empresa, pues lo puede realizar de buena manera después que tenga la liquidez. Excelente, perfecto. Vamos con Néstor. Profe, yo considero que es mejor tener menos ciclos porque, por lo que usted explicaba ahorita en las cuentas por cobrar. En el caso de las cuentas por pagar, se traduce menores ciclos a más tiempo de pago, ¿no? A más tiempo para pagar a los proveedores. Por eso considero que es mejor tener menos ciclos. Ok, perfecto. Esta es una de las estrategias que más se usan y que más debemos tener nosotros en cuenta como gerentes y CEOs de las compañías que sé que ustedes están ahorita o van a estar en esos cargos. ¿Por qué? Siempre cuando es el pago, lo ideal es que yo haga pocos ciclos. ¿Por qué? Les voy a mostrar por qué. Usted prefiere que su proveedor le traiga en enero y le cobre en junio, y le traiga en junio y le cobre en diciembre. ¿Cuántos ciclos hizo ahí? 2, ¿no es cierto? O prefiere que su proveedor le traiga el 1 de enero, le cobre el 30 de enero, le deje el 1 de febrero, le cobre el 28, le deje el 1 de marzo. Siempre para pago es mejor menos ciclos. ¿Por qué? Porque estamos financiando o apalancándonos en los proveedores. Estamos, voy a decirlo en el argot popular, en la economía de calle que decimos, estoy trabajando con la plata de mi proveedor. ¿Cómo hacen? Llamémoslo así, éticamente no tan bien, las grandes cadenas de almacenes, y eso incluso salió una ley el año pasado. Las grandes cadenas de almacenes, ¿qué le dicen a los proveedores? Lléneme la tienda, lléneme la mercancía, las 10, 50, 2000 tiendas que tengo, ¿cierto? Y le pago a 90 días, ¿cierto? ¿Y cuál fue la inversión de la tienda? Ninguna. El proveedor me trajo y él vende de contado. Fíjense en cómo va el ciclo de efectivo. Recibe de contado y paga ¿qué? A crédito o paga ¿qué? Al final, ¿cierto? Se toma todo el tiempo. Es una forma de apalancamiento. Nos estamos apalancando financieramente ¿con qué? Con nuestros proveedores. Es una estrategia. Creo que Héctor decía algo muy importante, o no me acuerdo si fue Héctor o quién fue, es que entonces no vendo. Si yo no doy crédito, el cliente se me va. O lo contrario, es que si no le pago a 30 días, ¿cierto? Mi proveedor me dice que me busque otro. Ojo, esos son dos cosas diferentes. Aquí es cuando tenemos el choque en las juntas directivas, cuando se sienta el gerente comercial y se sienta el gerente financiero. ¿Y qué le dice el gerente financiero? Yo no vuelvo a dar créditos o no voy a dar más de 15, 20 días. Eso lo dice el financiero. ¿Y qué dice el comercial? Si usted no me da más crédito, entonces perdemos los clientes. Si usted no me da más plazo, se me van a ir los clientes más importantes, se me va, en fin. Entonces, fíjense en que son dos términos diferentes. Uno es la estrategia comercial y otro es la estrategia financiera. Pero nosotros acá estamos viendo la estrategia financiera. Y cuando uno mira desde el punto de vista financiero, lo mira es con ojos de rentabilidad y en este caso de liquidez. Yo fácilmente le puedo decir al gerente comercial, con mucho respeto, usted implemente las estrategias para aumentar las ventas sin crédito. Entonces busque más clientes, busque fidelizar, no sé cómo, pero esas son estrategias en las que yo como financiero no me debo meter porque no es mi área, ¿cierto? Entonces vienen esos choques y uno dice, no, profe, pero es que entonces no me venden o no vendo o es que no me van a comprar o voy a perder el que, en fin, ¿cierto? Pero financieramente aquí lo ideal es que a mí me den 6 meses, que el proveedor me llene la tienda, si me puede traer lo de los 6 meses y que vengan 6 meses. ¿Por qué? Porque trabajé los recursos con la plata de ellos. Pero a mí, si estoy en la otra posición, ¿sí? Y esto no es hablando
perdónenme en la expresión, como dicen por ahí, la doble conciencia. Entonces, para uno sí, no, esto son finanzas. Yo les pregunto, y acá viene otra pregunta, ¿cuánto creen ustedes que es lo normal, lo que se acostumbra en dar crédito? ¿Ustedes cuánto creen que es lo justo o lo normal? 15, 30, 60, ¿cuánto creen que es lo normal que nosotros debamos dar crédito a los clientes? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo común y corriente? Héctor. 30 a 45 días. 30 a 45 días. ¿Quién más? ¿30 a 40? Héctor, le hago una pregunta. ¿Por qué le parece eso bien o por qué eso para usted es lo normal? O todo el grupo, si creen que de pronto lo normal o lo usual es 30 días, ¿por qué les parece que eso es lo normal o lo usual, que sea 30 días? ¿Qué pasó? ¿Se me fueron? ¿Me quedé sin internet? Profe, pues yo que... pienso que... Dale, Jessica, vamos a darle la palabra a Jessica y ya lo escuchamos. Usualmente son 30 días, pero yo debo analizar el tipo de empresa en el que estoy. ¿Por qué? Porque depende del ciclo de pago que yo tenga que realizarle a mis proveedores. Si yo tengo mis proveedores, el ciclo de pago es a 60 días. O sea, yo tengo que ver cómo recuperar ese dinero antes de poder pagarle a esos, para poder pagarle a sus proveedores. Entonces, pues hay que analizar. Según lo que tú me dices, Jessica, entonces, si tu proveedor te da 8 meses, ¿tú le darías 6 meses a tu cliente? No, pues tampoco. Pero sí hay que analizar. Pero es que usted me... Vale. No, excelente tu aporte, pero es que estoy hablando del análisis que tú me haces, que depende de lo que yo le dé o lo que me dé a mí mi proveedor, hacerlo antes, ¿no es cierto? Bueno, eso sí es una estrategia financiera que debo manejar. Yo primero debo recaudar o conseguir que me ingresen mis recursos antes de qué, de tener yo que cumplir con mis pagos, ¿cierto? No sé si alguien más va a decir acerca de los 30 o 45 días de usual, que sea normal. Les voy a hablar yo como gerente financiero y les voy a dar la explicación. Para mí, no debo dar crédito. Yo no debo darle ni un solo día a mis clientes y les voy a decir por qué, estimados especialistas. Díganme, ¿yo por qué tengo que financiar el negocio de mi cliente? ¿Yo por qué le tengo que dar 30 días o como decía Héctor, a veces 45 días para que mi cliente trabaje con mi dinero 45 días si yo hoy le estoy entregando mi producto, ¿cierto? ¿Por qué tengo que esperarlo 45 días? Háblenme financieramente, ¿cierto? Aquí es donde vuelvo y digo con mucho respeto, y esto es un ámbito académico, acá no estamos en ninguna disparidad, esto es simplemente académico. Yo no puedo decirle al comercial que me diga que es que porque el cliente no me compra o porque voy a perder el cliente. No, es que eso no es algo financiero, eso es algo comercial, que eso lo debe manejar el área comercial. Entonces, busque más clientes o busque clientes que tengan la capacidad de comprarle de contado, ¿no es cierto? Pero lo ideal, Héctor y todos los demás especialistas que estamos aquí, los que van a ver la grabación, lo ideal es que yo no diera crédito. Miren, las grandes cadenas de almacenes pagan a 90 y muchas se demoran hasta más. Y dígame, ¿qué cadena de almacén da crédito? Ninguna. Le reciben tarjeta de crédito a usted y usted queda endeudado con el banco. Pero a ellos ese mismo día le cae el dinero o a más tardar al día siguiente le cae el dinero en las cuentas de lo que usted pagó con su tarjeta de crédito.
Para no hablar de ninguna nacional, PriceSmart, Carrefour, Falabella, en fin, todas esas grandes almacenes, ¿a quién le fían? A nadie, y pagan a 90 días o mucho más. Fíjense en cómo es ese ciclo de efectivo, ¿no es cierto? Trabajan con el dinero de su proveedor. Es una estrategia financiera muy buena y muy válida financieramente, ¿cierto? Lo que pasa es que si yo estoy en el otro punto de vista como proveedor, ya va a ser el problema, ¿no? De que si vendo a 90 o no vendo, tengo esa capacidad, ¿no es cierto? Pero entonces, recordemos esto, lo ideal, uno, lo ideal, no dar crédito. Yo no tengo por qué financiar el negocio de mi cliente. Dos, no tengo por qué darle tiempo para que él me pague si yo le estoy entregando el producto y ya él va a usufructuar del producto que yo le entrego, ¿cierto? Y tres, entonces aquí viene lo del ciclo efectivo. Creo que lo decía Eva, no me acuerdo quién, discúlpeme, que decía lo importante sí es eso, que yo primero recaude, ¿cierto? Que si yo estoy comprometido a pagar a 2 a 3 meses, que yo haga mi recaudo antes de. ¿Para qué? Para evitar la liquidez. Entonces, fíjense, muchachos, que acá en esta diapositiva que estamos viendo, en el grupo de la rotación tenemos rotación de las cuentas por cobrar, muchos ciclos, poco tiempo, porque estoy recaudando mi dinero rápidamente. Rotación de cuentas por pagar, poquitos ciclos. Lo ideal, me dejaran en enero la mercancía y venga en diciembre, ¿no es cierto? Hice un solo ciclo, pero pues obviamente el proveedor no me va a dar tanto tiempo. Y tres, la rotación de inventarios. ¿Qué tanto me demoro en comprar mi materia prima, producir, hacer mi producto terminado y qué? Y venderlo, ¿cierto? ¿Qué tan rápido hago eso? En inventarios, también lo ideal es hacer muchos ciclos, porque quiere decir que estoy produciendo y vendiendo, produciendo y vendiendo, produciendo y vendiendo. Entre más ciclos haga, mucho qué, mucho mejor. Entonces, muchachos, continuamos con el cálculo del ciclo efectivo. Es tomar que, miren, ahí lo tienen en la fórmula abajo. Periodo promedio de cuentas por cobrar. Le sumo el periodo promedio de inventarios, ¿cierto? Y le resto el periodo promedio de pagos para saber cuántos días es mi ciclo efectivo. Miremos esto. ¿Cuál es la importancia del ciclo de efectivo? Primero, voy a permitir leerlo. Gestión de liquidez. Un ciclo de efectivo más corto significa que la empresa puede convertir sus activos en efectivo rápidamente. Creo que también al principio alguien me hablaba de los activos líquidos, ¿no es cierto? Mejorando su capacidad para pagar sus deudas y reinvertir en el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi ciclo efectivo es cortico, es pequeño, quiere decir que yo tengo liquidez, que más rápido estoy convirtiendo mis activos en efectivo para poder cumplir y para seguir reinvirtiendo y trabajando. Dos, la eficiencia operativa. Si yo tengo recursos, ¿cierto? Rápidos, si el ciclo efectivo es pequeño, pues voy a poder manejar inventarios, voy a poder, alguien también decía ahí, entrar a negociar los prontopagos. Esa es otra estrategia financiera que debemos manejar. En la negociación, pero vuelvo, ya aquí empiezo a meterme con el área comercial, pero ¿qué pasa? En la negociación yo tengo que tratar de sacarle a mi proveedor el mayor tiempo con el mismo costo. Ojo con eso. No es que me va a dar más tiempo y me aumenta el precio, no. Sacar en la negociación, tengo que mirar eso. Tratar de sacarle el mayor tiempo con el mismo costo hasta que él llegue y me diga, bueno, máximo 30 días, un ejemplo. Y después, a esos 30 días, tratar de empezar a ¿qué? A manejar, obviamente, los descuentos de pronto pago siempre y cuando tenga la liquidez. ¿Ok? Y tercer ítem, ¿por qué es importante el ciclo de efectivo? Porque
esto es un indicador bueno para quién, para un inversionista, un socio que quiera ingresar, si queremos vender la empresa, entonces para poder vender la empresa, para un préstamo, sea una persona natural, sea un banco, si yo necesito recursos, necesito ir, y van a mirar que el ciclo efectivo es corto, eso es un indicador supremamente que bueno, y también para ustedes, señores gerentes, señores CEO de las compañías, si su ciclo de efectivo es pequeño, eso habla muy bien de su gestión financiera. ¿Por qué? Porque muestran liquidez, muestran que tienen la capacidad de recaudar rápido su cartera y eso le permite ¿qué? Cumplir con sus compromisos a corto plazo sin causar intereses adicionales. Entonces, con esa importancia del ciclo de efectivo, pues obviamente vamos a mirar la actividad que deben realizar ustedes en esta fase, ¿sí? Vamos a verificar aquí todo lo que están pendientes para ustedes realizar en esta fase. ¿Y qué tenemos? Ya entrando un poquito más en materia de la guía, obviamente en la guía de este componente nos muestra un caso real, un caso práctico que me habla de qué? De Nutresa, ¿no es cierto? Me muestra la información de Nutresa, me muestra los indicadores, ahí me trae un Excel también de anexo y me muestra una información que detalla, una información que me indica todo lo relacionado con qué, con la compañía, con Nutresa. Dame un minutico, voy a abrirlo aquí también, ¿sí? Y que me da unos ítems importantes, ¿no es cierto? Unos ítems importantes que me dice o que me muestra todo lo correspondiente, todo lo relacionado con la compañía, qué áreas tiene, que se compone de varias unidades, y me muestra un pronóstico como tal, ¿cierto? Que me permite identificar varias áreas de negocio de la compañía. ¿Qué tienen que hacer ustedes primero? Primero van a responder cuál es la unidad de negocios más rentable. Ojo, no sé si esté conectado, pero alguien en la retroalimentación, alguien me decía, no me he fijado si coincide también, pero alguien me decía, no quiero darle la respuesta ni nada, pero alguien me decía, bueno, el área que más vende, un ejemplo, es el área de la salud, voy a suponer ese, porque la más rentable es el área de la salud porque es la que más ventas tiene. Ojo, una empresa puede tener muchas ventas, pero ¿cómo puede ser su rentabilidad o su utilidad? Pequeñita. ¿Qué saca usted con vender 1.000 millones si de pronto la rentabilidad es el 2%? ¿Cierto? Tiene más ventas, pero ¿cómo es la rentabilidad? El 2%. Y eso me suma un ejemplo. Voy a dar un ejemplo acá loco, 1.000 millones. En cambio, usted puede tener menos ventas, la mitad, pero una rentabilidad del 10% y ese 10% le representa 2.000 millones. Entonces, fíjense que no me puedo basar únicamente para decir cuál es la unidad de negocio más rentable en las ventas. Debo analizar, si me preguntan cuál es la más rentable, debo analizar ¿qué? La rentabilidad. ¿Cierto? ¿Cuál es la que me está rentando más? ¿La que me renta el 8, la que me renta el 10, la que me renta el 5 o la que me renta el 20? Ah, la que me renta el 20. ¿Cuál es la que más vende? Bueno, puede ser la que renta el 5. Pero ¿qué me están preguntando? Ojo, porque el lenguaje financiero es puntual. ¿Cuál es la más rentable? Ok, entonces la más rentable es la que me da más rentabilidad. No, puede ser que aquí en este caso coincidencialmente también sea la que más vende. Bueno, válido. ¿Sí? Pero siempre yo le escribí ahí de retroalimentación que no solo o no siempre la que más vende es la más rentable, ¿no es cierto? Puede ser que esta sea la que más vende,
pero da una utilidad pequeña. En cambio, la que menos vende está dando una utilidad grande. ¿Qué debo hacer? Mirar la estrategia para vender más de la que es más rentable. Mirar por qué estoy vendiendo poco si esa es la más rentable, ¿ok? 2, dice también, ¿cuál es la unidad de negocio con mejor gestión de costos? Aquí fácilmente voy a... Claro, Héctor, dale. ¿Nos está compartiendo la guía en la pantalla? ¿Qué están viendo ustedes? Perdón. Las razones financieras. Ah, qué pena. Gracias por decirme porque tengo, sí, gracias. Tengo precisamente la guía puesta y pensé que ya la veía. Ahora sí la ven, ¿me confirman? Ahora sí, profe. Ok, gracias. Entonces, ¿qué me dice después? Segundo, ¿cierto? Segundo, ¿cuál es la unidad con mejor gestión de costos? ¿Qué analizarían ustedes ahí para determinar cuál es la unidad con mejor gestión de costos? ¿Qué miran? Los costos. ¿Pero cuál es? ¿La que tiene más costos? La que tiene menos costos. Exacto, exacto, esto, puntualito. La que tiene menos costo. Así no sea la que más rentabilidad dé también, ¿no? Son tips diferentes. Si me están hablando de costos, me voy por la que tenga menos costos. Así sea la que más rentabilidad da o la que menos rentabilidad da. ¿Qué me dice tercero? ¿Cuál es el mejor negocio financiero de acuerdo con su análisis? Entonces, ahí sí quiero escucharlos a ustedes decir, bueno, para mí la mejor es la que más vende, porque yo prefiero tener más ventas. Otro me dirá, no, para mí lo mejor es la que más rentabilidad tiene. Es la que menos vende, pero tiene mayor rentabilidad. Le estoy ganando más a mi dinero, a la inversión que hice en esa línea de negocios. ¿Sí? Aquí no podría decir yo que el uno está bien y el otro está mal, porque son visiones financieras diferentes, ¿sí? Si usted me dice, bueno, ¿cuál le da más o cuál es mejor rentablemente? Ya le digo cuál de las dos. Pero si usted me dice, según su análisis, ¿cuál es el mejor modelo de negocio? Entonces usted me puede decir, es que yo prefiero vender más y voy vendiendo que sé que de 2% voy a llegar al crecimiento que quiero. O usted me puede decir, no, yo prefiero la que más gana, así sea la que menos vende, porque voy a buscar la estrategia para vender y vender, que yo sé que aumentando poco a poco se me va a triplicar esa rentabilidad, porque precisamente es la que más renta, ¿ok? Prácticamente eso es una parte de lo que han venido haciendo todos, ahí les he venido retroalimentando. Después dice, haga el estado de la situación financiera prácticamente, o sea que monte balance, el estado de el capital de trabajo, voy a compartir la pantalla mejor para que si me cambio aquí de diapositiva toda la pantalla, cuando me cambie aquí de la guía a la diapositiva, allí el capital de trabajo neto. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pues me vengo aquí para esto, mire, y busco acá capital de trabajo neto. Vea, acá la tengo. Es la tercera razón dentro de la liquidez. Tomo los activos corrientes y le resto el pasivo corriente y ahí voy a mirar el capital de trabajo que neto que tengo, ¿ok? Finalmente, cada integrante hará un cálculo, una interpretación, en fin. Después harán el cálculo del ciclo de efectivo, ¿sí? ¿Cómo hacen el cálculo del ciclo de efectivo? Aquí lo mirábamos, véalo. ¿Y qué hago para el cálculo del ciclo de efectivo? Entonces, hallo el promedio, periodo promedio de cobro, o sea, días. El periodo promedio de pago, días. Y el periodo promedio de inventarios. Y simplemente desarrollo esta fórmula. Sumo a los días de cobro, le sumo los días de inventario, vamos a suponer 80 más 20, 100, y le quito los días de pago, le quito 60 días, eso me da 40 días. Entonces quiere decir que mi ciclo de efectivo es que cada 40 días yo recupero todo lo invertido y lo voy realizando. Eso en cuanto a esta parte colaborativa. Habla del simulador. El simulador, vuelvo y le digo, yo ya reporté porque el anterior por los tiempos. Este me ha botado unos errores. Si a usted le funcionó,
no importa. La idea es que sigamos trabajando con la misma empresa. Los que me preguntaron, les he dicho, puede ser con los mismos datos de la empresa de la actividad anterior. Si quiere una nueva, saque la nueva. El simulador prácticamente simplemente es para sacar datos, pero usted los puede obtener directamente de la página de las páginas donde están los estados financieros de la empresa. Y que la idea, que es lo que configuren entre todos ese documento, ¿cierto? Y lo suben. Algo importante, muchachos, bueno, acá no me ha pasado casi, pero con el otro grupo, y es que consolidan el documento, lo suben al entorno de evaluación y cuando yo voy a calificar, lo abro y en la portada o en la primera página solo viene la persona que lo subió, ¿cierto? Y yo pues obviamente le coloco entonces la nota solo a ese especialista. Pero si ustedes en la portada me colocan los nombres de los 3 o 4, claro que hay grupos que solo participa uno, por eso yo solo le califico al que venga en la portada, porque hay grupos que yo sé que hay alumnos que no han aparecido, no han hecho sus aportes, yo sé que es porque están ocupados por sus múltiples ocupaciones, no es porque no lo quieran hacer, pero entonces que deciden hacerlo solo y no hacen sus aportes, sino que simplemente lo suben directamente ya cuando creen que lo tienen listo al entorno de evaluación. Entonces yo pues obviamente como está en los tiempos, lo abro, miro la portada y como solo viene esa persona, pues solo le coloco la nota a ellos. Entonces prácticamente como para que lo tengan en cuenta. ¿Qué sucede con esto? Prácticamente esa es la actividad que tienen que desarrollar, estimados especialistas. Todo esto es con énfasis a que tengamos claro 2 puntos importantes. Uno, liquidez. La liquidez es un tema primordial en cualquier empresa. Y para poder tener una buena liquidez tengo que tener un capital de trabajo y un ciclo de efectivo definido, claro. Repito, a manera de tips financieros. Tips financieros. Si usted es CEO, gerente, en fin, de alguna compañía y puede evitar el crédito, evítelo. Si no, redúzcalo. Y con sus proveedores sí trate más bien de ¿qué? De aumentarlo. Amplíe esos días, ¿para qué? Para que usted pueda tener un ciclo de efectivo mucho más eficiente y mucho más rápido. No sé si hay alguna duda o inquietud acerca del tema o todo ok, la manito o el dedito arriba para saber que todo ok. Profe, yo tengo una dudita ahí Claro. frente al simulador y escoger los datos de la empresa anterior que estábamos analizando y calcular eso que nos pides ahí en la actividad. Claro, puede hacerlo así de esa forma, sí, si no le funciona el simulador. Porque sé que hay unos ¿cómo lo llamo? Unos exploradores que no está corriendo. ¿Qué días a mí? Haciéndolo por Google no me corrió, me tocaba por Mozilla, en fin. Pero pues en últimas eso es como para que ustedes practiquen y saquen la información de lo que necesitan para hacerlo. Pero si ya tienen la información, pueden trabajar con la que ya tienen. Ok, perfecto. Y otra cosa es, tenemos una plantilla ahí de Tubin, ¿sí? Sí, señor. Digamos, esa plantilla la llenamos con los datos de Nutresa o... Claro, la de Nutresa, claro, eso es con los datos para que usted haga el análisis, como la ve, esa sí es cortica, ¿no? Esa sí es cortica y usted me muestra, pues, obviamente su análisis, esa simplemente usted llena los cuadros que le pide y él le muestra los resultados, usted hace el análisis. Okay, perfecto, Héctor. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, más inquietudes, muchas gracias por su participación, por estar siempre atentos, por estar siempre con el ánimo de aprender, de estar atentos en todas las evidencias. Ustedes saben que estoy disponible también a través del foro, a través del chat, del correo electrónico, institucional, en fin, para cualquier duda o cualquier inquietud. Por ahora, muchas gracias. Y dime, Eva. Qué pena. Es que quería que sí, por favor, me colabora con lo del fondo de maniobra, que es que ese sí me ha causado un poquito de dificultad. ¿Cuál es la duda?
Lo de la fórmula. Es que la consulto y me sale como la misma de capital de trabajo. ¿Cuál tienes? Activo Ese es el corriente activo menos corriente pasivo menos corriente. pasivo corriente. Exacto. Es que ese fondo de maniobra lo llaman, es otro nombre que le llaman también, Eva, al capital de trabajo. Es los recursos que usted tiene para maniobrar, para operar, ¿sí? Así como la van, llamémoslo así, cuando veamos la valoración de proyectos y eso que en unos libros, en bibliografía vamos a encontrar como la van o valor presente neto o valor actual, así nos pasa. Es la misma, tranquila, el fondo de maniobra es la misma capital de trabajo, ¿ok? Bueno, señor, Por eso la gracias. encuentra siempre como la misma fórmula. Bueno, a todos ustedes que estén muy bien. Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.